Los orígenes de la psicología experimental. El nacimiento de la psicología científica se da en Alemania, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Entre sus principales representantes destaca Wilhelm Maximilian Wundt, nacido en Nectarin, Alemania, quien fue médico, fisiólogo, filósofo y reconocido principalmente como psicólogo experimental. Realizó trabajos sobre percepción de las propiedades físicas de los objetos. Trabajó como ayudante en el Laboratorio de Fisiología Experimental de la Universidad de Heidelberg. Sus principales contribuciones fueron la realización de aportaciones a la teoría de la percepción sensorial, así como realizar un manual de fisiología humana. Fue el primero que creó el Laboratorio de Psicología Experimental en Leipzig. Él dividía la conciencia en dos clases, como sensaciones y sentimientos. Las primeras definidas como imágenes análogas al mundo exterior y los sentimientos los clasificaba como placer, displacer, tensión, relajación y excitación, depresión. Entre algunas de sus principales obras, él hablaba acerca de la lógica, la ética, sistemas de filosofía, el compendio de psicología y 10 volúmenes de la psicología de los pueblos. Su principal objeto de estudio fue la conciencia. Dentro de sus principales experimentos destacan los estudios de la sensación y la percepción, los estudios de la cronometría mental, los tiempos de reacción y percepción de las personas mediante parámetros como sensorial, intensidad y duración, la medida de la sensación, así como los procesos de sensación y movimiento. La sensación sería un ejemplo de un proceso en el que lo psíquico va procedido de un proceso fisiológico de excitación, mientras que el movimiento sería un ejemplo de cambio fisiológico que resulta de un proceso psicológico previo. Dentro de sus principales aportaciones, defendía la hipótesis como una experiencia única, solo desde puntos de vista diferentes, como una experiencia mediata e inmediata. Utilizaba un sistema estructuralista en el cual basaba una teoría psicológica que tiene como objeto el estudio de la conciencia y utilizó el método de la introspección. La concepción metodológica de Wundt se basaba en el enfoque natural de la ciencia empírica para apreciar los fenómenos y determinar con exactitud la aparición y el desarrollo de los mismos y el análisis de sus componentes. Sus estudios experimentales de psicología pasaron a la historia, pero dejaron paso a las nuevas escuelas, como la escuela de la Gestalt, el conductismo o el cognitivismo. Hermann Ebbinghaus, filósofo nacido en Bremen, Alemania. Cuando leyó el libro de los elementos de la psicofísica de Fechner, se inspiró para realizar experimentos sobre la memoria, utilizando el método de Fechner sobre grados de sensibilidad y umbrales de percepción. Dentro de sus principales contribuciones destacan los primeros experimentos a la memoria, rompiendo el método introspectivo y abrió un nuevo campo de investigación. Extendió el uso del método experimental al estudio de la memoria. En definitiva, la memoria fue su principal objeto de estudio. Ebbinghaus utilizó el método experimental en los procesos cognitivos, oponiéndose a la concepción de Wundt. Dentro de sus principales experimentos destacan el análisis del recuerdo y el olvido. Analizó la evolución temporal de la memoria y descubrió los fenómenos de primacia y recencia, que consistía en las primeras y las últimas sílabas de una lista. Estas se recordaban mejor que las sílabas intermedias. También realizó un test para el examen de aptitudes intelectuales en 1897, una de las primeras pruebas de inteligencia, y fue un trabajo auténticamente pionero en Alemania con su investigación aplicada. George Elas Müller nació en Grimma-Sajonia, Alemania. Estudió filosofía e historia en la Universidad de Leipzig. El grado de doctor en filosofía lo tiene con el trabajo titulado Teoría de la atención sensible.
Se le reconoce a ser el primero en proponer y demostrar la teoría de la interferencia en el olvido, fundamentando que este solo se produce debido al desuso o desvanecimiento de la información almacenada en la memoria, sino que es fruto de la interferencia de un nuevo conocimiento adquirido anteriormente. Dentro de sus principales aportaciones destacan el estudio empírico de la teoría de la atención sensible. Fundó un laboratorio de psicología experimental en Lützen, el segundo más importante de Alemania. La ley Müller-Schulman, la cual afirmaba que cuando dos iTunes se asocian, resulta más difícil luego que cualquiera de ellos se una a un tercero. En los primeros años del siglo XX, se interesó por problemas psicofisiológicos relacionados con la percepción visual y se centraba en la teoría del color. Helmholtz incorporó a la psicología un enfoque experimental propio de las ciencias naturales. Con ello dotó a la psicología de estatus científico y de una identidad propia como disciplina académica e independiente, tanto de la filosofía como de la fisiología. Asimismo, encontró diferencias de tiempo en las respuestas musculares cuando se estimulaba el nervio ciático de una rana en distintos sitios. Era la primera medida de un tiempo de reacción, con plena conciencia de lo que se estaba midiendo. Helmholtz lo llamó tiempo fisiológico. Los primeros laboratorios de psicología experimental. No todos los laboratorios que se generaron pretendían emular al de Wundt. Algunos nacieron paralelamente o incluso antes que el de Leipzig y resultaron fundamentales para la investigación. Se dedicaban a elaborar el marco teórico y metodológico, a diseñar algún aparato y a desarrollar reflexiones psicológicas. Estos primeros laboratorios contribuyeron al asentamiento y reconocimiento institucional de la disciplina de la psicología a nivel mundial.